presenta a Natalie. Ya. Y bueno, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Intersubjetivo, la entrevista de coherencia médica en el contexto del coronavirus. Espero solo haberme atorado un poquito. Nos encontramos en este programa número 19, como siempre, junto a Andrés Ojino y interesantes invitados que esta semana va a presentar Andrés. Bienvenido, Andrés, buenas tardes. Gracias, Ivo, buenas tardes a ti, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, damas y caballeros. Para ser redundante, el día de hoy hace mucho calor, pero creo que hace más calor que los otros días de la otra semana. Estamos acercándonos ya al solsticio de verano aquí en Chile, así que nos ha tocado con bastante calor. Bueno, y con este calor que hace calor humano, tenemos una invitada súper entretenida y muy interesante, una persona muy querida por mí también, que nos conocemos hace bastantes años y que ha hecho un trabajo súper interesante como para compartirlo. Se llama Natalie Sed. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Hola, Andrés. Regio, súper bien. Bueno, Natalie, yo te voy a presentar un poquito en términos generales, pero después te voy a pedir que nos cuentes más sobre tu trabajo. Yo sé que tú eres comunicador audiovisual, yo sé que eres dramaturga, ¿no es cierto? Te dedicas ¿no es cierto? Y en los últimos años has hecho un trabajo bastante intenso en relación a, primero, yo recuerdo, ¿no es cierto?, lo que es Amnia Teatro, lo que es tu compañía de teatro y las obras asociadas a eso, que es teatro para la primera infancia, pero también hay todo un trabajo en relación a la creatividad muy profundo que ha estado realizando también. Así que, bueno, de partida la pregunta que hacemos a todos los invitados. Entonces, me gustaría que le contaras un poco a nuestro público, que es muy variado, diferente, un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y cómo llegaste un poco a desarrollar lo que estás haciendo ahora. Ok, voy a tratar de hacer una síntesis porque son hartos años de trabajo y porque también es como bastante multidisciplinario mi quehacer, como que ha sido un poco rizomático, se ha ido abriendo hacia distintos lugares. Al principio tenía un poco de conflicto con eso, porque se entiende que uno debería como seguir una misma línea, pero luego ya me fui dando cuenta de que este era mi estilo, digamos, mi manera de trabajar. Bueno, pero eso acá nosotros en el programa es lo que más nos interesa de esta primera etapa, porque de alguna manera para la gente que nos ve en distintos horarios y a veces en directo, durante el programa es una invitación a conocer otros caminos distintos de cómo enfrentar la vida, y hay mucha gente que está en búsqueda y que tiene este tema de no reconocerse en el camino como más tradicional. Y en eso entra en conflictos o en temores o en una sensación a veces de desarraigo, de darse cuenta de estar en algo donde aparentemente no está nadie más. Entonces toda esa parte tuya que es tan rica, es bien bonito que puedas compartir lo que te parezca adecuado, porque no va a sobrar, sino que va a sumar mucho a los intereses de quienes nos acompañan cada semana. Genial. Buenísimo, gracias, porque sí, justamente Andrés, quien me conoce, que somos amigos hace muchos años, también ha sido como testigo de este devenir creativo que yo he tenido, que justamente interpreta lo que tú planteas, Ivo, de cuando uno se va encontrando con cosas en las que se va sintiendo como media descolocada, ¿no? Y no, de repente no aparecen las señales muy claras, o uno las desoye un poco y finalmente se te hace destino nomás. Bueno, yo me formé como comunicadora audiovisual, estudié cine, lo cual para mí fue una muy buena base porque es una carrera que conjuga muchas visiones. El cine te hace trabajar con la imagen, con el sonido, con la escritura. En el fondo es composición audiovisual. Entonces eso ya te regala una manera de pensar bastante poliédrica, por así decirlo. Luego no me dediqué formalmente a eso, me dediqué a trabajar en otras cosas, pero principalmente yo siento que la poesía o la búsqueda poética o la exploración poética es algo que ha estado muy presente en mi vida y que desde muy niña. Además tengo una hermana que es actriz, un hermano que es actor, y desde niños también teníamos juegos dramatúrgicos, yo soy la hermana mayor, los dirigía a ellos. Entonces, bueno, nociones artísticas siempre hubo en casa. Y hace unos 10 años atrás yo estaba viviendo en Barcelona, estaba trabajando en una galería de arte, estaba dedicada a otras cosas que no tenían nada que ver con primera infancia, en absoluto. Una galería de arte contemporáneo en la que yo trabajaba
estaba también desarrollando algunos proyectos como dramaturga, algunas exploraciones en arte visual, etc. Y de repente un día en la tele me encuentro con una noticia en donde estaban hablando de un festival de teatro para guaguas, para primera infancia. Yo veía muy poca tele, porque la tele en España es igual de mala que acá, o peor. Noticias, no, habitualmente no veo nunca en la vida, y justo como que me cruzó este noticiario. Y yo tenía los típicos prejuicios, ¿no? Como guaguas, teatro, teatro infantil, me imaginaba una cosa gritada, un poco el teatro que yo había visto cuando niña, pero como dramaturgo igual me llamó la atención la noticia y dije, ya, voy a ver de qué se trata esto, pero me imaginé lo peor. Me imaginé o las guaguas completamente desatadas corriendo, llanto, un caos, ¿no? Como tópicos muy asociados al imaginario de la infancia. Bueno, y muestran la noticia, van con la nota del reportaje, y me encontré con todo lo contrario. Me encontré con una actriz en un escenario negro, y ella, por ejemplo, con un vestido blanco, con algo muy neutro, un haz de luz cayendo sobre ella, un escenario absolutamente vacío, sin casitas de colores, ni arbolitos de cartón, nada de eso, nada, nada, nada. Y ella como con un elemento en su mano, creo que era una esfera, una pelota, algo muy simple, y todo como muy similar a una performance contemporánea, a algo como para adultos, algo que como era algo artístico de verdad lo que vi en esas imágenes. Y la voz del periodista empezaba a contar que esto era un festival que se estaba desarrollando en Madrid, que era pensado para un público de guaguas de 0 a 3 años. Y la cámara empieza a girar hacia donde está el público, y yo dije, ya, ahora sí que viene lo peor. Ahora me imaginé las guaguas llorando, el público completamente en un caos. Y cuando muestran al público, eran una cantidad de personas muy pequeñas, de han sido unas 20, 30 personas, mamás, papás, familiares, etcétera. Cada uno de ellos sentado con una guagua chiquitita. O sea, le estoy hablando de guaguas de 1 año, 8 meses, con chupete. Y estas guaguas absolutamente hipnotizadas con lo que estaban viendo con esta actriz en escena, cuya gestualidad no incluía gritos ni exageraciones, todo lo contrario, eran unos movimientos muy suaves, muy precisos, sin palabras, y estas guaguas como completamente imbuidas en lo que estaban viendo. Y eso para mí fue como una revelación, fue como, bueno, dije, chuta, no sé, algo me pasó en ese minuto, como poéticamente me llamó tanto la atención, sentí que habían tantas posibilidades expresivas en este formato, en esta manera de trabajar, sentí que había tanto misterio, que habían tantos lugares inciertos por explorar, se me cruzaron todas las cosas juntas y fue como, dije, no, chuta, yo tengo que hacer esto. yo no tenía hijo en ese momento, no he sido madre. Mi cercanía, siempre he tenido mucha afinidad y muy buena onda con las guaguas cuando me cruzo con un niño o con una niña en la calle o con hijos de amigos, pero fuera de eso tampoco tenía un acercamiento, digamos, ni a través de la pedagogía, ni a través de algún curso, ni a través de, más que haber sido hermana mayor de mi hermano, sí, que eso fue una experiencia muy, muy grande, muy importante, porque tengo bastante diferencia con ellos cuando niños, pero bueno, dije, no, acá me tengo que lanzar. Y ahí empecé a trabajar en una compañía, empecé a crear mi propia compañía teatral, que se llama Amnia, que es una feminización de líquido amniótico. Y lo que hacemos nosotros es crear experiencias amnióticas para la primera infancia y para la infancia interior de los adultos también. Porque acá estamos trabajando con 2 territorios, con las personas que están transitando sus primeros años de vida, pero también con esa infancia interior que reside dentro de nosotros y que no se va para ninguna parte, que nos acompaña toda la vida, que es un aspecto muy importante de concientizar. Y bueno, Yamnia empezó en Barcelona, luego yo volví a Chile el año 2010, y en esa época yo volví con muchas ganas de empezar a trabajar proyectos para la primera infancia, porque en Chile no había no habían propuestas de artes escénicas para los primeros años, sino que era un teatro infantil que tomaba en consideración a las niñas y niños, sobre todo desde los 4 o 5 años en adelante.
y tampoco había como una cultura en torno a los primeros años, ¿no? Una cultura, un desarrollo, una visión que estuviera como específicamente más enfocada en los primeros años de vida. Y fue bastante intenso, desilusionante, agotador, hermoso, ha sido de todo, porque yo volví a Chile, y Chile es un país con una herida tremenda en relación a la infancia. Yo volví un poco ilusa, venía de Barcelona, me había tocado ir a festivales y tener encuentros con profesionales que se dedican a trabajar en la primera infancia en Europa, en compañías, claro, que son subvencionadas, espacios creados especialmente para los primeros años, etc. Y acá empezamos a trabajar con algo que era completamente desconocido y para lo cual también ha sido un camino, y afortunadamente en estos 10 años han pasado muchas cosas bonitas y se han abierto muchos espacios de reflexión y de trabajo en torno a los primeros años que antes no existían, pero cuando empezamos hace 10 años nos preguntan, bueno, primero que todo, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué estáis haciendo teatro para guaguas si las guaguas no cachan nada? ¿Por qué en estas obras no se habla? ¿Por qué este lenguaje? En fin, porque nosotros trabajamos además desde un lugar muy simbólico, sin palabra hablada, hay diálogo pero no hay palabra, priorizamos un tipo de expresión que tiene que ver más como con lo arquetípico, ¿no? Como con reconocerse en escena a través de imágenes que no solo son sensoriales, no es un teatro sensorial en el caso de Amnia. Obviamente trabajamos con los 5 sentidos, porque los niños son 100% somáticos, pero trabajamos también como con una serie de capas de información. Y bueno, y luego empezamos a hacer varios años nuestras obras de teatro, presentarlas en distintos lugares, fue todo un camino. Hubo otras compañías que surgieron también en esa época, 2 compañías bastante importantes, reconocidas, que fue como un boom simultáneo en Chile, que son Teatro Ocasión y Arangua. Fue algo que se manifestó, como que nosotros no nos conocíamos, ninguno de las 3 compañías, y estas compañías empezamos a trabajar simultáneamente en creación de espectáculos para la primera infancia. Entonces fue como algo que se tuvo que manifestar en Chile. Era necesario empezar, parece, a trabajar esta mirada. Y luego, después de todo esto, estoy tratando de ser breve, pero en realidad... Antes de pasar a la segunda, no, pero está súper bien. Antes de pasar a la segunda parte, yo quisiera dar mi testimonio, porque yo tuve la posibilidad de ir a una de tus obras. Pues, ¿tú te acuerdas? Eso fue hace años atrás, cuando hiciste Astralis, me acuerdo. Y eso fue en el teatro fue el Mori, el Teatro Mori en Bellavista, ya me acuerdo, cuando se podía ir en el teatro, en ese tiempo, en este momento, y yo quedé impactado, realmente quedé impactado, porque yo decía, ok, teatro para guagua, bueno, ok, vamos a ir, yo no soy muy guaguatero ni por si acaso, por eso yo atiendo puros adultos, no tengo como la psicología infantil metida, y lo que encontré más impactante fue llegar a un lugar muy tranquilo, efectivamente papás y mamás con guaguitas chiquititas, eran muy pequeños, tal vez algún niño de 3 años, 4 años, pero no más de 3, 4 años de edad, ¿no? Y en un lugar muy íntimo, y efectivamente lo que más me impactó a mí al ver la obra, que además de ser muy bonita, y es breve tampoco, no es una cosa muy larga en tiempo, yo quedé sorprendido porque las guaguas se quedan calladas. Entonces, fueron por lo menos 20 minutos de obra, por lo menos 20, ¿no es cierto? 20, 30 minutos. Media hora. Y realmente las guaguas estaban mirándolo y estaban súper concentradas. Y me acuerdo que hay una parte de la obra en que muestra un sólido platónico, no sé si era un dodecaedro, no me acuerdo, o tal vez era... un Merkaba, trabajamos con el Merkaba en esa obra, sí. Y me acuerdo que muestra eso, y un niñito chiquitito que tenía unos 2 años, una cosa así, se pone contento, se pone feliz y empieza a aplaudir. Empieza a aplaudir y se pone feliz, como que estaba recordando algo que lo tenía muy entusiasmado. Y yo miraba esto, no podía creerlo, porque yo me puse en la parte de atrás. Los papás estaban en el escenario haciendo un círculo, pero estaban mirando desde atrás. Y qué sorprendido, o sea, callados. Los niños estaban completamente en silencio, concentradísimos y recordando algo. A propósito, eso fue una cosa que a mí me impactó, y por esa razón también yo lo recomiendo como experiencia para todos los papás y las mamás que están con sus bobitas chiquititas. Es como un teatro del recordar, es increíble a propósito. Eso te quería interrumpir un poco. Gracias.
Yo no me acuerdo, no sé si alcanzamos por ir a almorzar tal vez, pero yo quedé choqueado porque nunca había visto un grupo de guaguas calladas mirando y el cabro chico como aplaudía, por Dios. Estaba fascinado viendo este sólido platónico y algo le estaba recordando. Sí. Increíble, increíble. Bueno, Es que la verdad que la respuesta, digamos, lo que se genera, lo que pasa en estas obras, es increíble. Además, nosotros trabajamos, bueno, específicamente trabajamos con geometría sagrada, trabajamos con símbolos, trabajamos con imágenes que permiten que aflore el imaginario de cada espectador, de cada espectadora. Tratamos de trabajar no con imágenes tan predeterminadas, sino que cada uno las pueda interiorizar y las pueda complementar con su propia información, que es también un principio esencial del arte, ¿no? Como no entregarlo todo plenamente elaborado. Y lo que dices tú también, o sea, es un teatro del recuerdo. Yo a veces creo como que en la última obra tuve como una sensación de que, en un ensayo, de que esto yo lo había hecho para mí misma, para poder recordarme cosas a mí misma, como un poco, no egocéntrico, ¿no? Pero vi a los actores, uno de ellos mi hermano en escena, con la Martina, con otra actriz, y estaban terminando de ensayar y de repente yo estaba con las luces al fondo y de repente dije, chuta, esto es realmente un espacio de recordatorio. Y eso le ha pasado a muchos adultos también, como esa sensación de que no saben por qué se emocionan, de que alguna información de la obra les está como... Una vez una mujer adulta me dijo, siento que esta obra me movió las aguas del alma, me movió como unas aguas esenciales. Hemos recibido, claro, como muchos comentarios hermosos en cuanto a lo que les pasa a los adultos con la obra y en cuanto también a lo que les pasa cuando ven las respuestas de los niños. Porque es muy impresionante y la verdad es que no sabemos nada de la infancia todavía. Y como adultos yo creo que acá hay un punto que lo conversamos harto también bueno, después les voy a contar un poco lo que hemos hecho en educación, pero tenemos un diplomado y hemos hecho como una labor bastante profunda en trabajar en educación artística, en primeros años, pero sobre todo trabajando con adultos. Y pasa que muchas veces confundimos eh, lo pequeño con lo primero. Como que tenemos una mala concepción de que lo que es más grande es más importante, lo que es más pequeño es menos relevante. Y nosotros trabajamos o hablamos de la primera infancia, no de la pequeña infancia. Entonces es una mala concepción, yo creo, el no ver de que lo primero, sin lo primero no viene lo segundo, no continúa nada. Entonces, si nosotros no reconectamos con la primera infancia, en el fondo lo que no queremos es volver a visitar nuestro origen. Queremos desentendernos de este origen. La experiencia de llegar al mundo, para nosotros como adultos, muchas veces es como algo que ni siquiera nos figuramos. No la revisitamos en nosotros, no nos preguntamos cómo habrá sido, y tampoco nos la planteamos en los otros. Lo único que compartimos todos es haber estado dentro de un líquido amniótico, es haber nacido como ser humano. Es la única experiencia que finalmente todos compartimos en esta vida. Entonces tenemos un origen en común. Y cuando volvemos a ese origen, cuando volvemos a tocar esos puntos de conexión con la llegada al mundo, se producen preguntas y se abren misterios muy profundos, como lo que tú contabas recién, Andrés. Tú dices, que este niño de 2 años, ¿por qué responde así? ¿Qué es lo que está viendo? Luego con los más grandes, con los que tienen 3, 4, las preguntas que nos hacen de repente. Después de una obra, recuerdo un conversatorio que hubo en un jardín infantil y las profesoras le preguntaban a los niños qué habían visto en la obra, qué es lo que les había gustado, un poco como un diálogo muy libre. Y era un colegio laico y una niña dijo, la obra nos enseña a rezar. Y nunca habían rezado en el colegio. La obra nos enseña del amor. Y no tiene una palabra del Jardín del Origen, que es la obra que habían visto. Entonces, hay muchos misterios. O sea, para mí, lo misterioso, lo más removedor que yo vi en esta noticia que les contaba cuando empecé a trabajar con la primera infancia, cuando vi este reportaje en la televisión sobre los primeros años digamos, sobre el teatro para los primeros años,
Y lo que me sigue sorprendiendo es el hecho de cómo hay personas, guaguas, muy, muy recién nacidas, que tienen 6 meses o menos. Por ejemplo, hemos tenido público a niñas y niños de 4 meses. Todavía no se saben sentar. Evidentemente no saben caminar, todavía no han aprendido a hablar. Apenas se sientan y pueden ser espectadores atentos de una obra de teatro de media hora. Prácticamente sin pestañear, viendo la obra con una seriedad, con una solemnidad, entrando en lo que es un rito, la concepción de un ritual, comprendiendo perfectamente su lugar de espectador, sin meterse al escenario. Al final de la obra nosotros les invitamos a que entren. Todo esto pasa en espacios que, como decía Andrés, son muy íntimos. Por lo general trabajamos arriba del escenario para que las niñas y niños estén como a 1 metro de distancia. Pero es teatro, o sea, no es una obra interactiva en donde las guaguitas se metan a gatear y tomen todas las cosas. No, dura media hora y ellos están contenidos con sus familiares, pero están viviendo esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿En qué configuración hacemos nuestra entrada a la vida? ¿Y qué es lo que nos pasa después? Que tenemos que hacer todo este viaje de volver a restituir lugares en nosotros. Eso es como lo que a uno, o a mí por lo menos, o dentro del trabajo de apnea, como que es el tipo de pregunta a lo que nos enfrenta constantemente. ¿Y las obras son de alguna manera monólogos? ¿Cómo es el contenido de la obra y cómo va haciendo esa construcción? Mira, para que se puedan hacer una idea, después pueden visitar la página web de apnea, apnealab.com, y ahí pueden ver imágenes, y ahí van a poder como conocer más en detalle, hay algunas fotos, algunos videos, algunos registros. Y a grandes rasgos, en escena nosotros trabajamos con máximo 2 intérpretes, solemos trabajar con 2 personas, a veces son 2 mujeres, a veces un hombre, una mujer, a veces también hay una obra en donde solo hay un intérprete. Y todos los temas son, tienen que ver como los argumentos de las obras, tienen que ver con temas que a nosotros en lo personal nos moviliza, nos interesa, con temas que también ese ha sido como otro prejuicio del trabajo con la infancia, que muchas veces vemos como, no, pero esto es muy complicado, esto es muy sofisticado, ellos no lo van a entender. Creemos que, o sea, no creemos, estoy segura, estamos seguros de que todos los temas se pueden trabajar con la primera infancia. Claro, hay que modularlos, ¿no es cierto? Pero uno puede trabajar los mismos cuestionamientos, las mismas ideas que haciendo una obra de teatro para adultos. Entonces, por ejemplo, El Jardín del Origen, que es la primera obra, es un viaje poético a través de los 5 sólidos platónicos, que son 5 figuras geométricas, como están inscritas dentro de lo que se llama geometría sagrada. Cada una de esas figuras tiene una relación con un elemento de la naturaleza, con un color determinado, etc. Y desde ahí se va creando un viaje poético en donde las actrices son como las facilitadoras de esta experiencia. Es mucho más parecido a una obra de danza contemporánea que a una obra de teatro infantil, como para que se puedan hacer un poquito una idea, un poco. El vestuario que nosotros ocupamos también es muy de líneas muy depuradas, muy simples, la geometría tiene un lugar protagónico. Hay un guión, evidentemente, acá también, no hay improvisación, o sea, trabajamos meses creando las obras y está todo súper marcado, pero también hay una sensibilidad en cuanto a los artistas, en cuanto a los intérpretes, de estar muy pendientes de su público, porque de repente pasa que una guagua, no sé, se ha sacado el chupete en la mitad de la obra y en vez de tirar una flor ha tirado el chupete a las actrices. ¡Qué maravilloso! Entonces una de las chicas lo recoge y se lo entrega de vuelta. O de repente también nos ha pasado que alguna guaguita se metió, pues se le escapó a la persona que está y se metió. Entonces, claro, es como ahí el intérprete, como ayudarlo a salir. Entonces un teatro que es súper, lo que se llama en teatro la cuarta pared, ¿no es cierto? Que es como este tamiz a través del cual los actores hacen como que el público no está. Acá es muy relativa la cuarta pared, o sea, no existe. O sea, claro, hay momentos en donde obviamente los actores interpretan para ellos, pero hay una conciencia plenamente de que tú estás oficiando
más que interpretando, ¿no? Estás oficiando una experiencia para este público, entonces estás como con la oreja muy parada. Una cuarta pared permeable. Sí, una cuarta pared de papel que se cae, claro. Qué Sí, súper bonito. permeable, súper permeable. Oye, Natalie, ¿cómo pasaste? Porque yo, bueno, esa etapa la conocí y después empieza una etapa más docente también, porque hay una etapa nosotros de investigación Sí, y después empieza una etapa docente. ¿Qué pasa en ese momento? claro, estoy pasando como por varias etapas. De hecho, también tengo un libro que no he encontrado editorial para poder sacarlo porque es un libro de experiencia, una escritura desde la experiencia de creación de teatro para la primera infancia. Bueno, ya encontraré el camino para poder sacarlo, pero justamente de los años como directora, como en los años en los que comenzamos abocándonos 100% a hacer teatro, esta experiencia nos entregaban tanta información y tanta reflexión que empieza a surgir también un espacio de escritura, en donde vamos registrando lo trabajado, con la idea también ojalá de poder compartirlo con otros creadores. Y también empiezan a pasar otras cosas, como que las obras, el llevar a los niños y a guaguas al teatro no siempre es fácil, no siempre es accesible. Muchas veces nos contrataban jardines infantiles o colegios para poder para llevar las obras a sus espacios. También empezamos a trabajar con varias fundaciones, entonces tuvimos la posibilidad de hacer giras fuera de Santiago, en distintos lugares de Chile, y ahí empezamos a conocer lo que pasaba también desde mi ignorancia en los jardines infantiles, que yo pensé que era el crisol de la creatividad y del arte, porque si no hay educación artística en los primeros años y no están los jardines infantiles, ¿dónde está? Pero también ahí empezamos a darnos cuenta que eh, había digamos, como una necesidad de integrar el arte en la educación inicial, y había también, como ha pasado con todo lo que está referido a la infancia en Chile, había un abandono súper grande. Y no por parte de las educadoras y las técnicos, no por falta de interés de parte de ellas, sino que esto surge desde muchas carreras que no contemplan la formación de educación artística, desde la inopia cultural en la que estamos sumidos como sociedad, en donde no se entiende el acceso a la cultura como un derecho y como un valor esencial, sino que se ve como un lujo. Entonces, muchas veces, claro, veíamos que los niños no habían tenido nunca una experiencia de teatro, niños ya que tenían 5 o 6 años, o incluso en algunas oportunidades donde hicimos algunas giras a lugares más alejados, nos pedían si podrían ir los niños más grandes a ver la obra, y nosotros decíamos, chuta, espera primera infancia, y nos decían, pero es que estos niños tienen 12 años, un pueblo pequeño, por ejemplo, en donde viven 20 niños, y no habían visto teatro, por ejemplo, o danza, nunca. Entonces ahí empezamos a ver que se abrió también la necesidad de poder conectar dos lugares que nunca se debieron haber desconectado, que son el arte y la educación inicial. Dos lugares que están absolutamente e íntimamente conectados, pero que por muchos factores que han ocurrido en nuestra sociedad, por esto como lo que les comentaba recién, las profesoras, muchas educadoras, no tenían herramientas para poder trabajar lenguajes artísticos en la primera infancia. Por una parte, nosotros nos dimos cuenta de que había que hacer mucho más adentro de la sala y creamos varios programas para trabajar como de manera continua y que no fuera solo como una visita en la vida al jardín, sino que creamos programas con Cristian, que es mi socio en AMNIA. Creamos un programa de educación a través de la música y el teatro que se llama Jardín Sónico, en donde llevamos una experiencia a la semana durante meses, y ahí fue un verdadero laboratorio de experimentación que nos dimos cuenta que se podían trabajar todos los temas, que se podían transformar los espacios, la sala de clases se podía transformar en un teatro, en una galería de arte, en un espacio con una instalación musical, en fin. Y luego empieza a aparecer esto también de la necesidad de las educadoras y de las técnicos y de las personas que trabajan con primera infancia de poder formarse y poder tener una comprensión un poquito más cercana de lo que es el arte contemporáneo y de lo que son las expresiones tanto en teatro, en danza, como en arte visual. Estamos todavía como en la educación,
de a poco ha ido cambiando un poco, pero aún estamos como en los colegios, en los jardines, se suele ver la educación artística como una producción de manualidades y no como un espacio de pensamiento, de emancipación, digamos, donde la persona se reconoce como un individuo, en donde se levanta un espacio crítico de incertidumbre, y es más importante los procesos muchas veces que llegar a un resultado. Todavía hacemos la manualidad para el Día de la Madre, y se consigue eso como arte, o en los colegios también. O sea, yo me acuerdo, yo no era buena para el dibujo, pero tenía buenas ideas, pero eso no importaba. Entonces era una mala alumna en artes plásticas, un ramo que al final terminé votando porque me encantaba, pero no había un contexto para recibir ideas, por ejemplo. En música también, el que no es bueno para sacar inmediatamente un instrumento, ya, para el fondo de la sala, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces nosotros empezamos a trabajar desde otros lugares que están súper conectados con el arte contemporáneo, en donde hay una comprensión de los porqués detrás del arte, y en donde todas las personas pueden reconocerse como artistas o como personas con inquietudes artísticas. Así que, y eso, claro, nos hemos enfocado sobre todo en el trabajo con la primera infancia, y todo el tiempo desde nuestra experiencia, compartiéndolo desde lo que nosotros a lo largo de estos 10 años hemos ido descubriendo y compartiendo con niñas y niños y con adultos, porque también otro aspecto que hemos visto que pasa en educación artística es que muchas veces las personas que forman no tienen la experiencia de haber trabajado directamente con niñas y niños, de haber creado para ellos. Entonces se forma mucho desde una teoría, pero es completamente distinto hacerlo desde la experiencia, ¿no? Así que empezamos haciendo algunos cursos para educadoras, para padres, para madres, y luego los cursos también nos quedaron cortitos. Y dijimos, pucha, qué ganas de poder profundizar en esto, y ahí hace 4 años atrás, que ya vamos a empezar ahora en mayo con la 5ª versión, creamos un diplomado en educación creativa, en diseño de experiencias teatrales, musicales y sensoriales para la primera infancia, que es un diplomado de mayo a diciembre, en donde hacemos toda una formación para artistas, para educadores y para público general que quiera trabajar este tipo de experiencias para la primera infancia. Oye, bueno. Vale. Antes de terminar, antes de empezar con las preguntas del público también, quería saber si te gustaría compartir un poquito más de esta experiencia de distintos lugares. Comentaste un poquito de la geometría sagrada, pero el conocer un poquito de qué otros lugares diversos e inesperados has encontrado ahí inspiración y motivación y herramientas para este proyecto. Perfecto, sí. Bueno, la geometría sagrada ha sido como súper protagonista en nuestro trabajo desde el primer día. De hecho, este año también abrimos una formación en geometría sagrada y creatividad, como más que desde la expresión de la forma netamente, como yendo a cómo cada persona puede conocer y aplicar la geometría sagrada en su contexto personal o laboral. La empezamos recién el mes pasado, y ahora vamos ya por el 2.º módulo, y está siendo también un campo experimental precioso, como basado justamente en esto, de cómo uno puede tomar cosas que supuestamente no tienen nada que ver. O sea, tomas el teatro para guagua y tomas la geometría sagrada. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo dialoga? Entonces, desde la experiencia de AMNIA, como creadores, como artistas y también como gestores de proyectos, le compartimos esa experiencia a las alumnas y a los alumnos, y los vamos guiando para que puedan ir en el fondo como llevando a cabo esta exploración creativa. La geometría sagrada tiene que ver mucho, claro, con los arquetipos, tiene que ver con el lenguaje que para mí es muy importante, como de símbolos, de imágenes universales, de imágenes que no obedecen a una comprensión cultural específica, sino que pueden ser intuidas o interpretadas por cualquier ser humano. Entonces eso es muy gratificante, el crear desde la geometría sagrada, desde los símbolos, porque cuando nos ha tocado trabajar, bueno, mucho de nuestro público no habla todavía, entonces el texto acá queda afuera. Los actores y las actrices trabajan con imágenes y contextos interiores, pero como no se expresa verbalmente.
y ves niñas y niños, claro, muy pequeños, disfrutando igual que su abuelita que tiene 90 años. Por ejemplo, una vez fue mi abuela, la niña más grande que hemos tenido de público, y gozó igual que una guagua. Y también hemos tenido niñas y niños que no hablan castellano, o que tienen autismo, o que tienen o algún tipo de necesidades especiales, eh, parálisis infantil, etcétera. Hemos tenido públicos muy diversos y, y ha sido como un lugar de encuentro, el trabajar desde un lenguaje simbólico. Entonces, trabajar con los arquetipos, trabajar, por ejemplo, en Astralis, que fue la obra que contaba Andrés que fue a ver. En ese momento, para mí, la astrología fue una inspiración fuertísima, desde una comprensión junguiana, ¿no? Como no predictiva, sino que comprendiendo como esta vuelta alrededor de los 12, digamos, de estas 12 casas, de estos 12 lugares, como un tránsito del alma, que era guiado por el Merkaba, que es una figura geométrica que representa una estrella a lo largo de toda la obra. Luego, por ejemplo, en Sueño de Noche Calfu, tomamos el trabajo, era justo el año de la celebración del natalicio de Shakespeare, el 2016. Entonces, tomamos un estudio sobre Sueño de una noche de verano, pero desde la comprensión alquímica, la lectura alquímica que había hecho Shakespeare al respecto. Era un gran alquimista, un gran investigador de esta información de su época, y encontramos un estudio en donde se hacía justamente un análisis, una conexión entre aspectos fundamentales que Shakespeare expresa en Sueño de una noche de verano, con los estudios alquímicos, pero este proceso de alquimia interior realizado por Jung. Hay unos puntos de convergencia alucinantes. Entonces empezamos con esta investigación y fue como que se nos abrió un Shakespeare nuevo, mucho más allá de la palabra, comprendiendo el bosque en donde entran los personajes como un espacio simbólico, en donde ellos se interiorizan para llegar a su propia alma, en el fondo, ¿no? Como dejan atrás lo cultural para integrarse en este espacio natural. Y también por esas cosas me llegó un libro de Miguel Laborde, en donde hace todo un estudio fantástico, más que un estudio, un ensayo poético en realidad, sobre el bosque para la cultura mapuche, para la cosmología mapuche, como un espacio de iniciación espiritual. Es un libro alucinante, se llama La selva fría y algo más, no me acuerdo en este momento el título, pero lo pueden buscar, un libro de Miguel Laborde, chileno, escrito acá en Cahuayuco, en la Araucanía. Y él, en ese libro que me facilitó mucho la lectura porque es escrito por un Winca, digamos, entonces también uno dice, ok, acá está entregando una información que la comprendemos desde nuestra urbanidad, desde nuestra realidad como chilenos comunes, digamos. Él hace todo un análisis de este espacio, de esta reconexión o sea, no reconexión, pero de esta exploración del mapuche, qué es lo que sucede cuando entra al bosque como un espacio para reconquistarse a sí mismo. Es un libro en donde él plantea que mapuche es un guerrero y es una raza guerrera, porque siempre ha sabido que la lucha mayor es consigo mismo, es con conquistar ese espacio, ¿no? Entonces, luego lo hemos malinterpretado como un pueblo guerrero bélico hacia los demás. Entonces, ahí se produce como una mixtura entre este espacio shakespeariano del bosque como un lugar simbólico y lo que también nos comparte la cosmovisión mapuche. Y así hemos ido trabajando como temas que tienen mucho que ver con estos lugares simbólicos. Creo que el teatro para mí es una experiencia en donde se puede reconstituir el tejido espiritual de una sociedad. A mí me interesa mucho el teatro como una experiencia espiritual, no como una experiencia personalmente de entretención o como un espectáculo de estimulación, sino que creo que es donde nos ayuda a conectar con espacios rituales que hemos perdido. Ya no tenemos religiones,
lo que me parece que todavía es contemporáneo, ¿no? Pero al mismo tiempo no tenemos espacio en donde ritualizarnos. Y creo que el teatro nos puede entregar ese lugar. Y que para eso, claro, en mi caso, hay que proponer obras, o al menos ir en búsqueda de obras que entreguen capas de lectura y en donde le entreguemos la confianza a los espectadores de que sí van a comprender y que van a comprender lo que cada uno, lo que el alma de cada uno necesite. En este momento, bueno, ahora tenemos un espacio de unos minutitos para algunas preguntas de los que estén presentes. Si hay preguntas, las pueden poner, por favor. Si no, yo voy a hacer un par de reflexiones porque está bien intenso el tema a propósito. Sí. No sé si hay alguna pregunta, porque si no yo paso, porque en el fondo una cosa re interesante de esto es que en la que hemos ido conversando, pasan dos cosas, ¿eh? Por un lado, como que has recorrido un poco nuestro programa, ¿eh? El IO debe darse cuenta, porque nuestro primer invitado fue un alquimista, a propósito, con el cual hablamos sobre nutrición, Egoitz Carro, que es amigo nuestro. Tuvimos una amiga astróloga también, a propósito, hablando sobre las configuraciones cósmicas. Y también hemos tenido amigos de la cultura mapuche, a propósito. ¿Sí? Entonces me llamó la atención que hablaste sobre esos tres grandes temas. No hemos hablado de geometría sagrada, eso sí, creo que ese tema es un tema que vamos a tener que conversar pronto. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque mira, esto me recuerda un poco también a la trayectoria que hemos tenido nosotros con nuestros cursos, con IO, que son nuestros cursos del Instituto Chileno de Fenomenología Médica, y ha sido muy bonito ver la recepción por parte de los diferentes alumnos, dentro de los cuales muchos son profesionales de la salud, pero en tu caso son más profesionales de la educación. ¿Qué recepción has visto tú por parte de ellos en relación justamente a aprender esta forma de educación desde la visión creativa, de este abordaje que tú propones, que es un abordaje justamente no como si estuvieran haciendo cosas entretenidas solamente, como los Art Attack, un poco, ¿no? Esa imagen de hagamos algo que estamos aburridos, ¿ya? Sino que como un camino diferente. ¿Cómo? Porque ya llevas 4 o 5 formaciones ya, ¿no es cierto? Diplomados. Sí, ahora vamos a empezar la 5ª versión en mayo. Entonces, sí. Claro, ¿cuál ha sido la experiencia con los alumnos y las alumnas? ¿Cuáles son las inquietudes de ellos? Así como nosotros conocemos un poco la de los profesionales de la salud sobre las medicinas integrativas, ¿cómo será en este caso desde la educación creativa? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hay una alumna, Marisol, que la veo que está conectada, que acaba de terminar el diplomado este año, la 4ª versión, por si Marisol, por si puede o se anima a quizá compartir algo en el chat, que de repente también es mejor cuando hablan los alumnos que habla uno, pero... O si quiere puede activar su micrófono también, se puede, y nos puede contar en sus palabras. Se anima. Si se anima, por supuesto, no, es que no es obligado. Exacto, no, y le acabo de cachar que estaba por acá, por eso quizás, pero no, le voy a no ponerla en aprieto, pero... Hola. Ahí activó su micrófono. Oh. Hola Marisol, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, súper bien. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que ahora soy como del fan club de Amnia y estoy muy, muy, muy agradecida. Fue una experiencia muy poderosa, no solamente como en términos como de aprendizaje, de nuevas herramientas, sino que siento que es como una nueva mirada para relacionarme con los niños. Yo soy profesora de yoga y también hago algunas clases relacionadas con arte de los niños, pero me cambió el foco absolutamente después de esta experiencia. Así que lo único que quiero es seguir aprendiendo, quizás más adelante en otro de los cursos, y también tengo muchas ganas de aplicarlo y siento como que me explotó la cabeza, me llenó de ganas también. Y me siento súper empoderada para poder hacer cosas nuevas con los niños, desde la transformación que he sentido en mí, como desde mí hacia afuera. Eso siento que ha sido lo más poderoso. Y solo siento mucha gratitud. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Nata. A ti, Marisol. Qué rico encontrarte. ¿Ivo, quieres contar algo?
Sí, encontré ahí lo de la selva fría y sagrada, que era este libro de Miguel Laborde, tremendo título. Voy a anotar. La Yo no selva tenía fría. oportunidad de leerlo y ahí me acordaba también en este como recuento del capítulo 19, que también tuvimos un capítulo de bosque. Sí, tienes toda razón. Claro, tuvimos Fernando Schiffer, que se me había olvidado, lo había recordado. Hablamos sobre medicina de bosque, tienes razón. Por eso es tan sintético lo que nos estás contando, de impresionante. Claro. ¿Cómo se llama el libro? Pero lo voy a anotar. La selva fría y sagrada. Es el título. Sí. Wow, no, es hermoso y es una lectura muy accesible, profunda. Te comparte, por ejemplo, la simbología. Ahí puedo comprender la simbología realmente de los 7 niveles del Rewe, por ejemplo. Perfecto. Y también es una poética que yo siento que él complementa desde un lugar también intuitivo, libre, ¿no? Sí, muy recomendada esta lectura. Wow. Ahí, hiciste el arreglito ahí. Yeah. Bueno, un poco le agradezco a Marisol, bueno, ella también una alumna muy sensible, muy entregada a su trabajo desde el probar cosas, desde el atreverse, ¿no es cierto? Que eso es lo que tratamos de compartirle a las educadoras, a las artistas, a las profes con las que trabajamos, atreverse. Creo que también todo esto que estamos viviendo en estos movimientos tan fuertes, en lo que estamos compartiendo en este minuto con la desestructuración, la caída de las instituciones, ¿no es cierto?, los movimientos feministas desde distintos lugares, en fin, con todo lo que está ocurriendo, también pasa una cosa bien potente, que en la primera infancia, históricamente siempre las mujeres hemos sido las que hemos trabajado con los niños, y eso se ha entendido como una extensión de lo doméstico, un salir de la casa para trabajar con los niños y niñas, con aspectos que tienen que ver con el cuidado, con una precarización laboral, con desestimar aspectos sensibles, los aspectos más importantes de nuestra sociedad que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la protección, ¿no es cierto? Son súper desestimados, no se ven como muchas veces como espacios de trabajo, históricamente quiero decir, ¿no? Como lugares valiosos. El valor y el posicionamiento social ha estado históricamente en otros lugares. Entonces, también lo que estamos haciendo al trabajar con la primera infancia es restituir, sentimos también harto como el rol intelectual, creativo, de las educadoras, sobre todo, contribuir un poquito en esa restauración, ¿no es cierto? Pero sabes que yo quiero rescatar al tiro una cosa que encontré muy interesante, que tú lo dijiste muy, muy brevemente, pero creo que es esencial para este periodo, ¿ya? Que hablaste sobre la palabra incertidumbre. Hablaste sobre la incertidumbre, pero hablaste de la incertidumbre como una oportunidad creativa, ¿ya? Que es una cosa que en este momento está generando una cantidad impresionante de síntomas emocionales y somáticos, ¿ya? Que es justamente enfrentarse con la incertidumbre, pero desde una sensación de vacío, donde no hay posibilidad de desarrollo. De alguna manera, la propuesta que estás haciendo es conectarnos con la incertidumbre como una fuente infinita de creatividad y de nuevas respuestas, más bien. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que además que Latinoamérica siempre ha sido un territorio de incertidumbre. Siempre ha sido un territorio de tener que, nosotros en AMNIA, claro, para nosotros siempre les decimos el taller o el material más importante que uno tiene es el cuaderno, es la bitácora, es crear con lo que uno muchas veces tiene en la casa. Nosotros, claro, somos una compañía de teatro profesional y hemos ido como gestionando, juntando nuestros recursos, pero al final nosotros tenemos la capacidad de trabajar con lo que tenemos en casa, y eso también es una quimera, yo creo, en educación, que muchas veces se justifica el no trabajar de una manera más creativa o de una manera más comprometida, digamos, y más significativa, entregar una educación más significativa por falta de recursos tecnológicos. Se apela a no tener materiales. No es necesario tener materiales, uno puede trabajar cosas maravillosas. De hecho, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, ha sido así. La propia Marisol, que es alumna nuestra del diplomado, fue un diplomado este año, una versión completamente online, y todo lo que se trabajó en el diplomado fue con lo que ellas tuvieran en casa. Y ya cuando en meses,
fueron pasando los meses, quizás pudieron comprar algún material por ahí más específico, gastando un par de lucas. Pero todo lo que uno trabaja es desde esa incertidumbre, desde ese lugar incierto. Entonces yo creo que nosotros en Chile, en Latinoamérica, tenemos bastante camino recorrido al respecto. Tenemos una flexibilidad al respecto en donde no nos vamos a quedar detenidos si es que cambian nuestros escenarios. O sea, permanentemente estamos buscando maneras de hacer las cosas. Y yo creo que esto, claro, nos lo evidencia más, nos lo enrostra más y nos hace también como recobrar esa confianza esencial. Ahí también la creatividad juega un rol súper importante y el arte como un espacio de resiliencia, como un espacio para poder conectarnos creativamente digamos, con nuestras capacidades creativas para fortalecernos emocionalmente. O sea, muchas personas han empezado a desarrollar actividades artísticas estando en cuarentena, y eso ha sido lo que he escuchado mucho a los testimonios, ¿no? Lo que les ha salvado como no entrar en un estado depresivo o angustiante, o de poder relacionarse mejor con las personas con las que están pasando también estos momentos. El arte como hacer, no sé, un experimento de sacar fotos con un tema dentro de la casa, con tus hijos. Eso ya te descomprime, digamos, durante mucho tiempo. Entonces, todos tenemos la posibilidad de empezar a hacer esas cosas. Y no menos para afuera, más para adentro. También la creatividad te centra, te vuelve a trabajar ese punto esencial y volvemos al origen, ¿no es cierto? También nos vuelve como a centrar en esa primera infancia, en ese punto primigenio, donde todo comienza. Una pregunta, ¿puedo hacer? ¿Sí? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, es que muy interesante tu actividad y recordé cuando leí una obra de Goethe que se llama Wilhelmeister, el maestro Guillermo, donde Goethe describe el teatro que había dentro de su casa, donde hacían un escenario, hacían los personajes y representaban obras a sus padres, etc. Esto creo yo que debe haber estado introducido en las culturas alemanas, ciertas culturas de las casas alemanas, me imagino. ¿Hay experiencia de que el teatro, por lo que tú sabes, haya estado también en otras civilizaciones, otras culturas metido dentro de los hogares? Esa es la pregunta. Qué bonito que haya estado adentro de los hogares. Mira, los orígenes del teatro siguen siendo súper inciertos, Cristóbal. Hay muchas teorías como que se contradicen un poquito al respecto. Yo creo que el hecho de representar el mundo y de representar nuestras maneras de pensar, porque hay todas unas teorías que dicen que el origen del teatro tenía que ver con los rituales, pero hay otras teorías que ese punto lo ponen en duda, porque dicen que los rituales tenían una funcionalidad y que el teatro en muchas culturas antiguas tenía que ver más con recrear una manera de pensar del ser humano que tenía que ver sobre todo con los sueños, con recrear espacios oníricos, y que esa manera de pensar propia de los sueños sería como una manera en que se articulaba nuestra mente cuando éramos seres menos evolucionados, por así decirlo. Entonces que el teatro nos ayuda justamente a recordar cómo pensábamos antiguamente. Yo creo que el ímpetu de hacer recreaciones teatrales siempre ha estado en diversas culturas. Yo creo que también lo que cuentas tú de Goethe empieza a florecer un poco más y empieza a tomar una conciencia un poco mayor desde la ilustración, desde el momento en donde, como dentro de la línea de tiempo de la humanidad, empezamos a concientizar por primera vez lo que es la infancia. Los pueblos ancestrales lo tenían muy claro, luego con el desarrollo de las civilizaciones el concepto de infancia se pierde y los niños pasan a ser como un bien público más o menos y a perder su relevancia, y luego en la ilustración comienza de nuevo a aparecer el espacio para darse cuenta de qué es lo que es un niño. Cuando Rousseau empieza a escribir al respecto y empieza a hablar de la importancia de situar un momento dentro de la vida de las personas que es la infancia. Yo creo que desde ahí empieza
a reobservarse este ímpetu de los niños por recrear el mundo, porque sus primeros públicos sean sus padres, sean sus familiares, sean las personas que les rodean. Me abre muchas preguntas tu inquietud y voy a seguir investigando al respecto porque seguro que, bueno, como te digo, esto también es una historia que también, la historia del origen del teatro está bastante difusa. Así que hay que ir en esa búsqueda de lo que también ocurre con la historia de la infancia, ¿no? Como que son lugares que se han borrado de nuestra concepción actual. Así que te agradezco tu inquietud para seguir indagando en ella. Perfecto. Hoy se nos acaba el tiempo ya. Mira, qué rápido. Pasó volando. Pasó volando, así que, una entrevista intensa, súper interesante y sintética, diría yo. Hicimos una síntesis de un montón de... Bueno, agradecerte para empezar a despedir nuestro programa, saludar a quienes nos acompañaron hoy, como siempre, con mucho cariño, con sus preguntas, con sus inquietudes y con estar presentes, y también a la gran mayoría de las personas que nos ven o nos escuchan de manera diferida a través de la plataforma después de que emitimos el programa. Invitarlos para la próxima semana a un nuevo capítulo de Intersubjetivos con algún interesante invitado, y agradecerte mucho, Natalie, el compartir tu historia, tus procesos, e invitarte para cerrar a comentar lo que tú quieras comentar, pero siempre idealmente dar algunos elementos que le permitan a las personas contactarse contigo. Que hay gente que va a ver la entrevista en otro momento y se va a interesar por tu trabajo, por tu experiencia. Entonces, además de cerrar con lo que quieras compartir totalmente libre, te invitamos a aprovechar de comentar de las distintas vías con que la gente te puede contactar. Y yo con esto me despido. Hasta la próxima semana. Y Andrés, como siempre, después de tus palabras, Natalie, cierra nuestro programa con alguna sorpresa interesante. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Ivo. Bueno, les agradezco a ti y a Andrés por este espacio, por su disposición de niños grandes, porque yo sé y he visto que lo pasan muy bien y que disfrutan cada uno de los programas, los cursos, las instancias que ofrecen. Eso me parece fundamental, me parece subversivo. Disfrutar y que se note que disfrutamos y no sentirnos culpables de eso, nos reconecta con nuestra esencia de infancia interior. Y además ustedes, claro, están todo el tiempo proponiendo conversaciones desde lugares sensibles, así que súper bien, muy, muy bien sintonizados como niños y muy feministas los dos, me encanta. Gracias. Y los quiero invitar a todos los que... Discúlpame. ¿Sí? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, miren, nos pueden encontrar en todas partes. Ustedes ponen apnea como el líquido amniótico y lab de laboratorio y van a encontrar la página web de apnea en donde están nuestra trayectoria, los proyectos que hemos hecho, los cursos que estamos realizando. También hay material que pueden ver, hay videos, hay algunos cursos gratuitos que hemos subido con Cristian, con mi hermano, donde compartimos algunas herramientas. Hay algunos materiales que los pueden descargar también gratuitamente como detonantes creativos para sus clases, en fin. Y nos pueden escribir un correo, ahí está toda la información para contactarnos. A veces nos demoramos un poquito, pero siempre respondemos y estamos felices de poder contactarnos con las personas que nos siguen. Y en Instagram, en la cuenta que es también Apnea Lab, siempre estamos subiendo la información súper actualizada de todo lo que estamos realizando. Ahora estamos con un curso de arte contemporáneo que vamos a hacer en enero, arte contemporáneo y educación imaginativa en primera infancia. Estamos también trabajando cursos para equipos, cursos online, que viene muy bien también como para refrescar prácticas durante enero o durante el momento de año que ustedes quieran. Y en mayo empezamos el diplomado en educación creativa. Así que, y lo bonito también es que ahora estamos trabajando estas modalidades para todo Chile
y también hemos tenido alumnos internacionales que se están sumando, entonces abierto a toda Latinoamérica, México, Perú, Bolivia, Argentina, han llegado muchos alumnos de Uruguay también, así que eso ha sido algo bonito que la pandemia nos regaló, así que encantado que se contacten con nosotros cuando quieran. Listo, maravilloso. Muchas gracias, Natalie, por estar con nosotros hoy día, por tu hermoso trabajo. Bueno, y dato astrológico, el lunes tuvimos un eclipse solar en el signo de Sagitario, a propósito que Sagitario está relacionado con la fe, con la creencia en una energía superior que nos cuida, con la filosofía, con la necesidad de vincularnos con lo espiritual a propósito, ¿ya? Y de alguna manera este eclipse trae como imagen un nuevo nacimiento, a propósito de Amnia, ¿no? Una nueva gestación, y que precede un movimiento fuerte que viene pronto, que es una superconjunción que es de Saturno y de Júpiter pronto, ¿ya? Que hace en Capricornio. Hoy día la luna está en la constelación de Capricornio, que es la estructura, también es la protección, también es el camino, pero también es el compromiso con uno mismo, eso también es una energía Capricornio. ¿Ya? Y de alguna manera yo quisiera traer entonces este regalo de este nuevo eclipse, esta nueva etapa, desde el creer en uno mismo, ¿ya? Y sobre todo mantener un compromiso y una seriedad, tomarse en serio un poco estos espacios para uno, que pueden parecer recreativos, pero pueden ser profundamente transformadores. Y con esta pequeña reflexión me despido y nos vemos en un próximo programa, todos y todas. Hasta muy pronto. Muchas gracias.